Juan Gris, el gran pintor cubista, el tercero en discordia del cubismo en realidad. En este vídeo te voy a hablar de su obra y voy a analizar uno de sus cuadros más importantes. Juan Gris fue una de las figuras clave del cubismo, aunque su papel suele quedar a la sombra de Pablo Picasso y George Braque. Ya sabes, los dos nombres que todo el mundo recuerda, y luego está el que de verdad pone orden. De hecho, su aportación fue decisiva para dar al movimiento una coherencia y una claridad que no siempre estuvieron presentes al principio. Gris se trasladó a París y se instaló en el entorno del Bateau Lavoir, ese edificio ruinoso donde vivía y trabajaba Picasso y por donde pasaron otros artistas. Al principio se ganó la vida como ilustrador en revistas satíricas, pero su objetivo era claro: quería ser pintor. Y ese ambiente le permitió entrar en contacto con las vanguardias. Cuando empezó a pintar, adoptó el lenguaje cubista, pero no se limitó a copiarlo, lo reinterpretó. Picasso y Braque habían desarrollado lo que hoy llamamos cubismo analítico. Descomponían los objetos en múltiples puntos de vista, fragmentándolos en formas geométricas y usando una paleta de color muy limitada. El problema es que llevaron ese análisis tan lejos que en algunos casos las imágenes se volvieron casi irreconocibles. Vamos, que había que fiarse bastante de la cartela para saber qué estabas mirando. Y ahí surge un cambio: el cubismo sintético. Para recuperar claridad empiezan a reconstruir los objetos en estructuras más sencillas. Las formas se aplanan y vuelve el color. Y además introducen algo completamente nuevo: materiales reales, papeles estampados, periódicos, tipografías. Y justo en ese momento Juan Gris entra en el juego. Asimiló esos principios, pero hizo algo más: los organizó, introdujo composiciones más claras, más nítidas, más equilibradas, casi matemáticas. Sus cuadros siempre fueron muy legibles y estructurados. ¿Cómo trabajaba? En lugar de partir de la realidad, Juan Gris comenzaba con una estructura geométrica abstracta, una especie de arquitectura, y dentro de ella colocaba los objetos. Además, reforzó el uso del color con tonos más luminosos y desarrolló el collage con gran precisión. Todo en su pintura parece calculado, como si fuera un arquitecto o un ingeniero, o alguien que no se fiaba del todo de la improvisación. Por eso su obra transmite una sensación muy particular: equilibrio, proporción, claridad. En cierto sentido, Juan Gris convirtió el cubismo en un método. En resumen, si Picasso y Braque inventaron el cubismo, Juan Gris le dio claridad y lo puso en orden. Y ahora quiero analizar uno de sus mejores cuadros: Naturaleza muerta y paisaje, Plaza Raviñán. Es una de las primeras obras cubistas que combinan un bodegón y un paisaje, un diálogo entre interior y exterior, un tema muy presente en la tradición pictórica. Lo que vemos es la Plaza Raviñán, que ya no se llama así, en Montmartre, probablemente desde la ventana de su estudio. En primer plano, una mesa con un frutero, una botella, un vaso, un periódico. Sí, podemos reconocer las cosas sin sufrir demasiado. Detrás, la barandilla de un balcón y al fondo el paisaje urbano. Pero lo más importante no es lo que vemos, sino cómo está construido. La composición se organiza mediante planos geométricos que se cruzan y se superponen. Y aún así todo se entiende. El bodegón y el paisaje comparten espacio, pero no se confunden. Hay un equilibrio muy cuidado. Predominan las líneas verticales y horizontales ligeramente inclinadas, que generan una estructura triangular que guía la mirada hacia el fondo. Esa estructura no es casual, refuerza una idea clave: el diálogo entre interior y exterior, la casa y la calle, lo cercano y lo lejano. Los objetos están simplificados: cilindros, rectángulos, curvas. Todo encaja como en un sistema. Pero la composición no es estática. Hay ritmo, hay tensión, incluso cierto dramatismo. Y eso se debe sobre todo al color. Gris utiliza una gama fría dominada por azules y verdes, pero introduce una diferencia importante:
La mesa y los objetos son más claros, incluso hay algún tono cálido. El paisaje, más oscuro. Tiene sentido, es una escena nocturna. Los colores recuerdan vagamente la realidad, pero no describen las cosas de forma realista, sino que refuerzan la composición. Esta estructura de color crea profundidad, cercanía y lejanía, y con eso nos coloca a nosotros dentro del espacio del cuadro, como si estuviéramos ahí frente a la mesa mirando hacia afuera. Y esa es la clave. Todo, forma, color, planos, funciona como un sistema perfectamente ajustado, como un puzzle, una estructura abstracta que sigue teniendo sentido visual y que no es arbitraria, porque proviene sobre todo de la organización de la luz que ordena el espacio. En el fondo, este cuadro muestra muy bien qué es el cubismo sintético. No destruir la realidad, sino reconstruirla, convertirla en una especie de arquitectura visual. El resultado es una pintura que funciona en dos niveles. Es sensorial y también intelectual. Habla de lo que vemos, pero también de cómo miramos. Juan Gris suele quedar en segundo plano, probablemente porque no hacía tanto ruido como sus compañeros de viaje. Pero alguien tenía que poner orden y hacer que todo funcionara. Por eso su papel fue esencial, porque sin esa claridad, sin esa estructura, quizá el cubismo no habría llegado a convertirse en uno de los lenguajes fundamentales del arte moderno. Recuerda darle a me gusta y suscribirte si no lo has hecho ya. Y si te interesa el tema del cubismo, tengo otro vídeo que te recomiendo aquí, en el que lo explico en 8 ideas fundamentales.